Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Ahora continuamos con la introducción de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Señor por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos, Padre, leer, compartir su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y fortaleciéndonos, Señor, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Timoteo. Este día vamos a compartir una introducción de esta carta, Primera de Timoteo. Vamos a empezar hablando de quién era Timoteo. Timoteo era de la ciudad de Listra. Su madre era una mujer judía que había aceptado la fe cristiana y su padre era griego. Entonces, tenemos que el joven Timoteo, porque era muy joven, su madre judía, pero ella había aceptado, reconocido a nuestro Señor Jesucristo, siendo judía, pero su padre era griego. Entonces, encontramos la referencia de esto en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Les invito a que me acompañen. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Bien, nos dice Pablo, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, de que Pablo tomó a este joven y él, su madre judía y su padre griego. Pablo lo tomó y lo circuncidó, no por temeroso de la ley ni por ser legalista, sino por causa de los judíos que habían ahí, que sabían que su padre era griego, lo que nos da una pauta de que él no había sido circuncidado, porque al ser su padre griego, no profesaba las tradiciones judías. Entonces Pablo, para que el joven no fuera piedra de tropiezo para otros, Pablo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban ahí. Timoteo llegó a ser compañero de trabajo de Pablo y su ayudante más cercano. En algunas cartas lo podemos tomar como coautor, o Pablo lo presenta como en el saludo de las cartas como uno de los autores, o el saludo de parte también de Timoteo. Podemos encontrar varias referencias de esto. Vamos a citar una, Romanos 16:21. Dice Pablo en Romanos 16:21: Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón, Sosispater, mis parientes. Otras referencias encontramos en 2 Corintios capítulo 1 versículo 1, Filipenses capítulo 1 versículo 1, también Filipenses capítulo 2 versículo 19, Colosenses capítulo 1 versículo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, y Filemón capítulo 1 versículo 1, y en Hebreos capítulo 13 versículo 23. En cada uno de estos pasajes Pablo hace mención de Timoteo como uno de sus colaboradores más cercanos. La primera epístola a Timoteo, que son dos, la previene. En el propósito de esta carta, Primera de Timoteo, es prevenir al joven pastor, que era Timoteo. En el capítulo 4, versículo 2 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, lo que asevera Pablo en este pasaje, que este joven, al ser muy joven, podía ser no tomado muy en serio por los adultos o por las demás personas, pero Pablo le advierte esto en el versículo 4, versículo 12. Ahora, previene a este joven
la carta contra las doctrinas falsas que estaban siendo esparcidas entre los cristianos. Entonces, la carta va dirigida al joven pastor para prevenirlo de estas doctrinas falsas que estaban llegando a la iglesia. Viene a prevenirlo también de falsos maestros. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces Pablo toca este tema con Timoteo, que pusiera atención y que mandase que no enseñaran diferentes doctrinas. Y es el propósito de la carta de Timoteo. Enseñaban algunas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia, enseñanzas erróneas. Enseñaban que estaba prohibido comer ciertos alimentos y que incluso que casarse era un error. En 1 Timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 5, Pablo les advierte y dice: prohibirán casarse. Capítulo 4 versículos 3 de 1 Timoteo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vean qué interesante lo que dice Pablo en el capítulo 4 versículos 3 al 5. Habla de los que prohibían casarse y que prohibían abstenerse, prohibían consumir algunos alimentos o abstenerse de algunos alimentos, y Pablo les dice que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice el versículo 4, si se toma con acción de gracias. Esas prohibiciones se basaban en la idea de que el mundo material es malo y la salvación se alcanzaba por medio de ciertas verdades secretas que solo unas cuantas personas podían aprender o llegar a conocer. Esta carta también enseña a los dirigentes de la iglesia cómo hacer su trabajo. Eso es algo muy importante. La carta a Timoteo va dirigida al pastor, a los dirigentes de la iglesia, les enseña, líderes, sobre cómo hacer su trabajo. Y es por esa razón que estas cartas de la epístola de Timoteo y la de Tito son llamadas cartas pastorales. Las cartas a Timoteo y la carta a Tito son llamadas cartas pastorales porque van dirigidas a la cabeza de la iglesia, al pastor, al liderazgo de la iglesia. Pero estas cartas tienen también mucho que enseñarle a quien no es pastor o dirigente de la iglesia. Hay que poner mucha atención en eso. En estas cartas hay mucha enseñanza para quien no sea pastor, quien no sea líder, para todo creyente, porque nos muestra cómo debemos comportarnos y todos estamos al frente del ministerio. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Un ejemplo es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que sirve para todos los seguidores de Cristo. En este ejemplo Pablo le dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Este consejo está en el capítulo 6, versículos del 11 al 12, dice literalmente: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6 del 11 al 12. Entonces estos consejos de vida, esta palabra de Dios no solo es para el pastorado y el liderazgo, sino que también tiene mucho que enseñarle a todo creyente, a la iglesia en general. En esta imagen compartimos de nuevo este formato para que usted lo pueda consultar.
en su lectura bíblica. Siempre recomendamos la lectura bíblica y recordamos la lectura bíblica personal y familiar es muy importante. Estructuramos la carta de esta manera y que sea el Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros. Primera de Timoteo tenemos la introducción en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo habla de las falsas doctrinas en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. Habla de la gratitud por la misericordia de Dios en el capítulo 1, versículos del 12 al 20. La fe y la vida cristiana, capítulo 2, versículos del 1 al 6 y el 10. Dentro de este tema, la oración, capítulo 2, versículo 1, la mujer cristiana, capítulo 2, versículos del 9 al 15, y los líderes de la iglesia, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Otro punto importante, la gran verdad revelada de la religión, capítulo 3, del versículo 14 al 16, los falsos maestros, capítulo 4, del 1 al 5, el buen servicio de Jesucristo, capítulo 4, del 6 al 16, cómo tratar a los que creen, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y las falsas enseñanzas y la verdadera riqueza, capítulo 6, versículos 2 al 10. Los consejos finales de Pablo están en el capítulo 6, versículos del 11 al 21, y una bendición final con la que siempre Pablo cerraba sus cartas en el capítulo 6, versículos 21, segunda parte. Esperamos en el Señor que esta pequeña introducción y esta guía sea de mucha bendición para su lectura bíblica y que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Les invitamos a leer esta carta en familia, versículo por versículo, sea meditado y compartido. Si tiene alguna duda o consulta, no dude poder compartirla en sus comentarios o acercarse a su pastor o al líder del ministerio, o a quien usted confíe que tiene temor de Dios y conoce la palabra de verdad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, que Dios les bendiga. Amén.